¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Hablemos de Salud. Hoy con un capítulo especial porque por primera vez vamos a hablar de primeros auxilios. También queremos explicar qué acciones son clave frente a una emergencia que incluso podría salvar nuestra vida. Estamos con la profesora María Esther Muñoz, de profesión enfermera, académica también de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca. Bienvenida, profesora, a este espacio y a explicar también este tema tan importante para las familias, para las personas que nos están viendo en casa. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad, porque siempre es bueno, ¿cierto?, poder compartir la experiencia un poco y también entender qué hacer en una situación de emergencia. Así es, sí. ¿Le parece si partimos conversando sobre, por ejemplo, qué accidentes o qué enfermedades podrían derivar en una emergencia o en una urgencia? ¿Se da principalmente en las casas? Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, la verdad es que la mayoría de los accidentes a los cuales nosotros va enfocado la atención de primer auxilio es justamente los accidentes que ocurren dentro del hogar. Para los accidentes que ocurren fuera del hogar existe la atención prehospitalaria del sistema de salud a través del SAMU, y en los accidentes intradomiciliarios tenemos las edades más frecuentes, son las edades extremas de la vida, ya sea las personas mayores y también los preescolares, que son la mayor, digamos, la mayor incidencia de accidentes se sufren en este grupo etario. ¿Y qué tipo de accidentes, situaciones pueden ocurrir o son muy frecuentes? También va a depender, me imagino, del periodo del año en el que estemos. Por supuesto. En general, los niños, la principal causa de accidentes en el hogar son las caídas, seguidos por, bueno, otro tipo de traumatismo encefálico, además de quemaduras, intoxicaciones y también atragantamiento, que también... lamentablemente este año tuvimos en el periodo de la Pascua de Resurrección, a propósito de los huevitos de chocolate macizo, hubo un accidente lamentable acá en la región con el atragantamiento de un niño a través de eso. Sí, recuerdo esa noticia. Así es. Sí, pero no es tan no es habitual. No es habitual. Ocurrió, pero no es habitual. No es habitual, digamos, por la connotación que tuvo a propósito de la fecha especial. Pero sí es relativamente frecuente que los niños más chiquititos puedan tener accidentes. La idea es que elementos que tengan menos de 3 centímetros de longitud o de diámetro no sean manipulados por menores de 4 años. Menores de 4 años, esa es la indicación para ellos. Sí. ¿Y las personas...? Y las personas mayores principalmente sufren caídas. Es por eso que los domicilios digamos que normalmente tengan en su familia una persona mayor de 65 años, idealmente la vivienda tiene que irse un poco acomodando, ¿cierto?, las necesidades de esta persona mayor, evitando las caídas, fijando bien la alfombra, eventualmente pasamano, en la ducha, en fin. ¿Esas situaciones ocurren tanto en invierno como en verano o son más frecuentes? Sí, quizá son como transversales durante el año. Ahora, lo que sí ocurre en el tiempo estival, que es muy frecuente, lamentablemente son los accidentes de los niños en las piscinas. Sí, eso lo vemos en las piscinas. Y ahí tenemos la emergencia de la asfixia por inmersión, que eso también tiende a aumentar un poquitito en los meses estivales. Sí. Y en invierno las quemaduras, por ejemplo, ese tipo de accidentes como domésticos también son recurrentes. Afortunadamente las quemaduras, si bien es cierto, todavía permanecen en la población, a propósito de importantes campañas que la previenen, de alguna u otra manera han ido disminuyendo. Hoy en día existen medidas y el común de la gente en general tiene conciencia, digamos, de las precauciones de los niños, no en la cocina o en los lugares donde hay una estufa. Las estufas tienen estas cercas, estas rejas. Claro, de alguna u otra manera la gente se ha ido preocupando, sí, efectivamente. Sí. ¿Y cuándo hablamos, por ejemplo, de primer auxilio? ¿Cuándo es necesario recurrir a estas acciones? Bueno, la atención de primer auxilio, por definición, es la primera atención que recibe una persona que ha sufrido un accidente en el mismo lugar del accidente, con los elementos que la persona tiene. Aquí no hay elementos especiales como pudiera tener el SAMU, sino que los elementos que hay en la casa, una venda, una toalla, una tablilla, un cartón grueso, en fin, cualquier cosa que pudiéramos auxiliar a la persona. Pero para atender hay una premisa, digamos, que hay una sigla, que es la sigla PAS, que significa que primero debo proteger el lugar, proteger a la persona que sufrió el accidente, protegerme a mí mismo, cosa de no convertirme en un segundo involucrado en la situación, asistir y avisar.
Okay. Tengo que avisar y luego socorrer. Sí. ¿Le parece si entregamos quizá algunos ejemplos de cómo actuar frente a situaciones o determinados episodios de emergencia? Claro, por ejemplo, lo que estábamos conversando recién, en el sentido de las quemaduras. Si yo encuentro una persona, o más fácil todavía, una persona que pierde el conocimiento, que eso es como lo que más asusta. Claro, sí, probablemente las personas ahí se podrían... Entonces, ante eso, lo importante es verificar primero que la persona respire. Si la persona no está respirando, tenemos que empezar las maniobras básicas de reanimación, que hoy en día, antiguamente se hablaba mucho de la ventilación boca a boca, del masaje cardíaco. Hoy en día, en realidad, y sobre todo en los niños, se ha privilegiado el masaje solamente y no tanto la ventilación boca a boca. ¿Hasta qué edad, más o menos? En los niños en general, y en general en los accidentados en el hogar, porque las personas no siempre van a saber ventilar a un paciente, y se estresan mucho por tratar de meter aire dentro del organismo de la persona, y como que se descuidan de la parte de la circulación. Y en realidad, cuando hay un accidente que el paciente está con una parada cardiorrespiratoria, de alguna otra manera queda un poco de oxígeno dentro de la sangre del individuo, y en la medida que yo pueda realizar un masaje y mover esa sangre, de alguna otra manera también lo estoy ayudando. ¿Y ese masaje cómo se hace, profesora? En los niños menores de 8 años se hace con el talón de una mano, justo en la zona precordial que llamamos nosotros, que es entre las mamilas, entre las tetillas de los pechos. Justo se coloca la mano ahí, y la persona tiene que estar en una superficie dura, idealmente en el suelo, ¿cierto? Y con el talón de una mano en los más chiquititos. Y en los mayores de 8 años, con ambas manos, ¿cierto? A razón de unas 100 veces por minuto. 100 veces por minuto, y eso sería clave en ese momento, entonces. Sí. Veamos, por supuesto, siempre, siempre hay que avisar, hay que activar la llamada de emergencia. O sea, no solo quedarse con esa acción. Exacto, antes de proteger, avisar y socorrer. Entonces yo tengo que avisar, porque si no, nadie va a venir a ayudarme. Tengo que llamar al 131, tengo que activar una llamada de emergencia. Sí, vemos quizá algo también que es recurrente, lo que mencionaba en verano, que son niños que pueden quizás caer a la piscina. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, en ese momento es lo mismo, sacar al individuo, a la persona o al niño, sacarlo del agua y colocarlo en la orilla, ¿cierto? Ya protegido, digamos, del agua, y comenzar las maniobras si el paciente no responde. Ahora, lo importante es verificar que efectivamente el paciente esté con ausencia de respiración y ausencia de pulso, y eso básicamente uno lo hace acercándose a la zona de la boca y escucha movimientos respiratorios. Si el paciente está respirando, se va a escuchar que el paciente está respirando, y además uno lo ve por los movimientos del tórax, del pecho. Y por otro lado, también verificar que no tenga pulso en las arterias grandes y gruesas, que son las que tenemos en ambos lados, en ambos costados del cuello, que son las carótidas, que si yo no siento si yo no siento pulso en esta zona del cuello, voy a estar ante un paro cardíaco, y ahí tengo que empezar las maniobras. Ya, profesora, perfecto. Y ante, por ejemplo, atragantamiento, que eso le puede suceder también a personas, tanto a niños como a adultos. Sí, hemos visto. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es la maniobra de Heimlich, ¿ya? Que tiene un nombre medio raro, pero lo importante es que en el caso del adulto, si la persona está atragantada, el primer signo de atragantamiento es habitual que las personas se lleven la mano al cuello. ¿Ya? Se lleva la mano al cuello, y uno ve que clínicamente, uno se da cuenta que la persona efectivamente está muy angustiada porque no puede respirar. Lo peor que puede pasar es que esa persona no emita ningún sonido. Si de alguna otra manera emite un sonido, puede que esté medianamente atragantado, lo cual no sería tan terrible, pero lo terrible sería que la persona, uno ve que no emite ningún sonido, que no puede llorar, que no puede gritar, y eso es un atragantamiento completo de la vía respiratoria, y ahí básicamente lo que uno tiene que hacer es abrazar a la persona por detrás, ¿cierto? Colocar las manos entre la boca del estómago y el ombligo, en la mitad, y luego con la otra mano, de esta manera, ¿cierto?, agarrar este puño y empujar hacia arriba y hacia atrás, así, de manera muy fuerte. De esa manera vamos a lograr subir un músculo que está en el tórax, que es el diafragma. Vamos a aumentar la presión dentro del tórax, y por presión el objeto va a tender a subir y por ende a eliminarse.
Eso es lo que se logra con la maniobra de Heimlich. Y en los más chiquititos, los menores de 2 años, se hace lo mismo, digamos, pero de distinta manera. Se busca el mismo objetivo. Se toma al bebé en brazos, se da vuelta, se apoya sobre el brazo. Yo tengo que estar sentado, ¿cierto? Y darle golpes en la espalda, entre ambos paletas u omóplatos. Entre ambas paletas, 5 golpes en la espalda y revisar. Lo habitual es que los niños, cuando están atragantados y liberan el cuerpo extraño, viene el llanto. Sí, profesora, bueno, dentro de estas recomendaciones, ¿cómo o qué se le dice a las personas, las familias, las mamás, los papás que se enfrentan a esta situación? ¿Cómo pueden mantener la calma también? Que me imagino también es un punto importante para poder llevar a cabo esta acción y no entrar, por ejemplo, en desesperación, que es lo que podría pasar. Es difícil mantener la calma, porque incluso nosotros que somos profesionales de la salud, cuando muchas veces estamos enfrentados a estas situaciones estresantes, nos ponemos nerviosos igual. Pero la diferencia está en que nosotros sabemos lo que hay que hacer y eso de alguna u otra manera nos tranquiliza. De repente el llamado es que la gente siempre, ¿cierto?, trate de saber antes de que se vea enfrentado a esta situación. Y muchas veces los que somos padres y que hemos tenido niños pequeños, de alguna otra manera nos tenemos que preparar porque las emergencias no avisan, simplemente ocurren. Entonces, y el tiempo, sobre todo en una parada cardiorrespiratoria, el tiempo es fundamental. Eso va a depender de que la persona quede con más o menos daño de acuerdo a la asistencia que se le haya hecho. Claro, pero lo que sí podríamos hacer es prevenir, que también vamos a hablar de eso y también queremos entregar algunas recomendaciones. Sí. ¿Hay otro quizás emergencia que sea recurrente en la población? No, porque afortunadamente... Estas son las más comunes. Claro, afortunadamente los accidentes que se ven, accidentes de tránsito que se vienen involucrados, los niños, sobre todo dentro del vehículo, ya hoy en día la población y la ley chilena, ¿cierto?, ha permitido tener la silla y la retención. Exactamente, ha disminuido harto, así que... Yo diría que eso es como Ahora, la cocina para los preescolares, ojo, es el peor lugar donde no deberían estar ahí los niños. 50% de los accidentes ocurren en la cocina. Sí. Profesora, en pandemia, no sé si hay algún dato, o han aumentado, han disminuido el hecho de que en pandemia hayamos estado mucho en los hogares, de repente podría haber una sensación de que han aumentado, pero la verdad es que seguramente ha aumentado la denuncia o la noticia, digamos, pero no las cifras reales no hay muy claras de que efectivamente hayan aumentado. Quizás por el contrario pueden que hayan disminuido, pero seguramente el hecho de que las personas están en las casas hace que sea más... Sobre todo en los meses de confinamiento, donde las familias completas estuvieron en sus casas. Exacto. Profesora, también, bueno, ha hablado de niños, niñas, pero las personas mayores también. ¿Qué tipo o qué recomendación hay que tener para cuidar también su integridad física? Bueno, básicamente evitar las caídas. Ya, dado el ciclo vital que se encuentra en las personas mayores, existe per se cierto daño en las articulaciones, hay un menor componente óseo, el hueso se torna más poroso, aparece la artrosis, ¿cierto? Entonces es muy fácil que antes, quizá a los 30 o los 40 años, ante una caída un hueso podía soportar. Sobre los 65 años y sobre todo las mujeres es más difícil que soporte una caída, un golpe, un impacto y por lo tanto se quiebren, así como existen las fracturas de cadera u otras lesiones que son más invalidantes. Entonces prevenir, como lo decíamos delante, fijar la alfombra si es que es necesario, colocar antideslizante, andar con un calzado cómodo la persona mayor, en situaciones donde también puede haber mucho accidente en el momento del baño, existen las sillas para las personas mayores para bañarse en silla. Hoy en día existen muchas facilidades, digamos, y muchos elementos que nos pueden ayudar, la manilla en el baño, en fin. Sí, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, profesor, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más programa. Ya estamos de regreso, nos acompaña la profesora María Esther Muñoz, académica de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca,
hablando sobre un tema muy relevante sobre primeros auxilios. Profesor, estábamos hablando de las personas mayores, que son recurrentes en ellos las caídas y que incluso podrían ser fatales. Eso es lo más preocupante, yo creo, para muchas familias que nos están viendo en este momento. Sí, lo que pasa es que además, lamentablemente, además de los elementos que en el hogar pudieran ser peligrosos para que ellos se caigan, para que las personas mayores sufran caídas, existen elementos internos, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares que a propósito de la hipertensión, la diabetes, otras enfermedades crónicas, las personas mayores son susceptibles de sufrir. Por lo tanto, una persona pudiera no tener ninguna dificultad en su hogar y tener su hogar absolutamente habilitado para que ella deambule sin riesgo y sufrir un accidente cerebrovascular y sufrir una caída. Claro, entonces, eso es mucho más peligroso ya. Sí. ¿Hay espacios en el hogar que es para las personas mayores que sean más peligrosos que otros? En general, cuando hablamos de personas mayores, tratamos de que ellos deambulen en superficie, por ejemplo, en el primer piso. Si la casa habitación tiene más de un piso, el ideal es que el dormitorio y la persona se movilice dentro del primer piso a propósito de lo que le pudiera costar o el riesgo de caerse en una escalera. Y en el caso, no, yo diría eso, que ojalá liberarlos de altos y bajos niveles. ¿Y el baño, por ejemplo, profesora, el también baño, constituye un riesgo? Hay momentos incluso que las personas mayores necesitan asistencia, ¿ya? Existen hoy en día en el mercado, afortunadamente, elementos que disminuyen la posibilidad de caída o de sufrir golpes en el momento de la ducha, pero idealmente una superficie antideslizante de todas maneras, evitar las tinas. En ese sentido es mucho mejor que la persona mayor en su baño tenga una ducha con un piso liso, con una superficie antideslizante, con un par de manillas en el lugar que le permitan afirmarse. Sí, es importante también analizar los espacios que tenemos en la casa que podrían constituir un riesgo. Sí, siempre. Y por eso lo mismo con los niños, o sea, lo que hablábamos hace unos minutos, ¿cierto?, de evitar que los niños no debieran deambular, por ejemplo, en la cocina. Y en nuestra región, que nosotros todavía hay muchos lugares que tienen durante el invierno calefacción, digamos, por un método de combustión, eso también eventualmente puede producir quemaduras y tienen que estar debidamente protegido. Sí, profesor, ¿cómo evalúa nuestro país? Nosotros tenemos cultura de la prevención, hemos ido mejorando, aprendiendo con el tiempo. Bueno, usted es muy jovencita, pero yo que llevo muchos años en esto de la enfermería, efectivamente, antiguamente, o sea, a pesar de que a lo mejor ahora pensemos que nos falta mucho, la verdad es que hemos avanzado harto. Lo que decíamos delante de la ley, esto de la prevención de accidentes, la sujeción de los niños dentro de los vehículos, eso ha mejorado mucho. Y también la preocupación, existe todo un programa por las personas mayores a nivel público, digamos, a nivel estatal, a través del MinSal, donde hay una serie de talleres, hay una serie de elementos que las personas se pueden educar a través de un teléfono, a través de un sistema simple. Hoy en día, afortunadamente, el acceso a Internet es bastante transversal y por lo tanto siempre hay lugares donde uno pudiera consultar y asesorarse. Claro. Y aparte, por ejemplo, de los espacios, fijarnos quizás cuáles podrían ser más riesgosos, evitar que los niños estén en la cocina. ¿Es necesario, por ejemplo, en casa contar con un kit de emergencia, con algún tipo de elemento que quizás sea necesario en el momento de...? Ya. Siempre es necesario tener, ojalá, un botiquín de emergencia, ¿ya? Y el botiquín de emergencia, una de las características que debe tener es que sea conocido por todos los integrantes de la familia. Que por supuesto este botiquín no debe estar al alcance de niños más pequeños, ¿ya? Y siempre en el mismo lugar y siempre completo. Entonces, a ver, elementos básicos que debe tener un kit de emergencia. Bueno, ustedes acá en el 2010 sufrieron, ¿cierto?, una emergencia importante a propósito del terremoto y justamente es en esas situaciones extremas cuando muchas veces nosotros necesitamos un kit de emergencia. Y este botiquín lo que tiene que tener es idealmente una botella con agua limpia,
nosotros decimos en el ambiente sanitario suero fisiológico, pero no todas las personas tienen acceso ni a comprarlo, ni tampoco la preocupación de tenerlo en la casa. Pero bastará con una botella de agua sin gas que esté limpia, que nos pudiera servir para lavar una herida, ¿cierto? Y para evitar algún mal mayor. Una toalla limpia, pañuelos limpios, toalla eventualmente desechable, una tijera, una linterna, que ojalá tenga las pilas pegaditas por fuera y que en el minuto que se necesiten se coloquen las pilas, porque a veces las pilas quedan ahí eternamente y se deteriora la linterna. ¿Ya? Alguna pinza también que nos permita eventualmente retirar algún elemento extraño de una herida, un vidrio. Eso básicamente. Qué importante igual un termómetro. Claro, qué importante lo que menciona, porque podemos pensar que, claro, estos accidentes ocurren en casa, pero también estamos expuestos a desastres naturales, por ejemplo, lo que menciona del terremoto del 2010. Y a propósito de sismos, nunca sabemos cuándo va a ocurrir uno, nuestro país es sísmico, ¿cierto? Pero, por ejemplo, es bueno también, aparte del kit, contar con una mochila. Algunas personas dicen que está bien, otras dicen que es muy exagerado. ¿Qué cree usted? Yo pienso que no, yo a mis años he vivido como 4 o 5 terremotos y la verdad es que siempre uno agradece tener a qué echar mano en una situación extrema. Tener una botella de agua, tener un par de latas de alimentos que estén, los alimentos duran harto tiempo, entonces enlatado, y eso nunca va a estar de más. Tener una manta, hoy en día existen en el mercado estas mantas térmicas que son unos sachets muy chiquititos y que son de un color así como platinado, ¿cierto? Que uno los abre y pueden abrigar a una persona cuando las personas sufren accidentes, la razón que sea, siempre van a necesitar mantener una temperatura más o menos estable y eso le va a favorecer también una circulación en su organismo, por lo tanto siempre hay que mantenerlos abrigados. Entonces tener un kit de emergencia que también volvemos a lo mismo, o sea, en la red, en el sistema, en la web, en internet hay muchas recomendaciones de distintas empresas validadas, como la Mutual de Seguridad, no sé, muchos lugares que la Universidad de Chile, en fin, nosotros mismos también tenemos algunas publicaciones al respecto, así que la idea es consultar, prepararse antes y estar preparado. Ya, no es exagerado entonces, aparte de nuestro kit, y tener quizá una mochila o elementos que nos puedan servir ante No, yo creo que para nada, menos con los terremotos que tenemos acá. Sí, profesora, bueno, hemos entregado algunas recomendaciones al respecto, quizás podríamos puntualizar o en algunos hechos, por ejemplo lo de la piscina, contar con una reja alrededor o en la misma cocina o en invierno, tener algunos elementos que protejan la estufa, por ejemplo. El tema de la piscina, yo creo que la principal prevención es que los niños a temprana edad aprendan a nadar. Ya, eso es yo importante. Creo que eso es fundamental. Eso es lo primero. Y por supuesto, si vamos a tener una piscina en nuestro hogar, tenerla debidamente señalizada, ¿cierto? Que tenga límites claros. Existen hoy en día carpas incluso que se colocan sobre lonas, que se colocan sobre la piscina, que impiden que los niños efectivamente caigan, y no solo los niños, ojo con las mascotas, que también a veces podrían sufrir algún accidente. Y respecto de las quemaduras, bueno, en invierno lamentablemente aumentan un poco, también a propósito de las celebraciones de final de año, que también todavía por ahí existen, a pesar de que en Chile está prohibido el uso de fuegos artificiales, pero lamentablemente igual llegan niños a los servicios de urgencia con algunas quemaduras de este tipo provocadas por estos elementos, y en las quemaduras lo principal es enfriar la zona una vez que se ha producido la quemadura y consultar en el servicio de urgencia, no aplicar pomadas ni nada de eso le quería preguntar a propósito de las recomendaciones que hemos entregado. ¿Qué no hay que hacer? Porque muchas personas de repente o revisan las redes sociales o internet o le preguntan a la vecina, y quizás de repente puede ser peor el tratamiento que se le da ante esta situación. Claro, bueno, las quemaduras es muy habitual que la gente le eche una serie de cremas, pomadas, y que a propósito de lo que dice usted, de la vecina, que la abuelita, qué sé yo, y en realidad lo único que hay que hacer es enfriar la zona que está quemada, cubrirla con un paño limpio y asistir a un servicio de urgencia. Porque en el servicio de urgencia le van a determinar de qué grado es. Existe una serie de medidas para tipificar una quemadura y la gravedad de esta, pero nosotros en la casa no lo sabemos. Así que lo único que tendremos que hacer es enfriar, cubrir y asistir a un servicio de urgencia, nada más. Por ejemplo. Profesora, falta respecto, por ejemplo, al establecimiento educacional, organizaciones, avanzar en esta cultura de la prevención o informar al respecto sobre estas situaciones. Yo creo que todas las instancias
en que uno pueda educar y que uno pueda informar y un poco clarificar o desmitificar algunos aspectos, siempre son bienvenidas. Y por supuesto los lugares, los centros educacionales son de todas maneras muy apropiados. Bueno, nosotros en la escuela tenemos un voluntariado que tratamos de hacer actividades, ¿cierto?, educativas con la población en general, porque en realidad en cualquier minuto está la emergencia, entonces cualquier persona puede transformarse, ¿cierto?, en un salvador para otro, y sobre todo si está preparado, nada mejor. Así que todas las instancias son bienvenidas, por eso también gracias por este espacio, sí, absolutamente. ¿En qué nos falta por avanzar? ¿En qué estamos más débiles como población? En lo que se refiere a accidentes, y yo creo que el tema de la educación es fundamental. Yo creo que nos tienen que haber más espacios como estos. A lo mejor no tanto, hay mucho espacio, una opinión súper personal, mucho espacio para otro tipo de informaciones, y nos falta quizá un poquitito más para educar a la población y nosotros también, la gente que algo entendemos del tema, poder explicar, poder estar, quizá en otra oportunidad tener un fantoma, tener unos monos que le dice la gente, ¿cierto?, para poder explicar cómo hay que hacerlo, buscar los espacios. Siempre es bueno educar a la población y eso nos falta. Yo creo que hemos avanzado mucho, la atención primaria en salud en Chile hace harto de eso, pero por supuesto siempre falta. Sí, y lo otro también en casa, quizá el estar pendiente, no dejar quizá a los niños muy pequeños solos, también ahí pueden ocurrir algún tipo de emergencia. Claro, la idea es que los niños menores de 4 años siempre estén supervisados, o sea, los niños no pueden estar... Bueno, quizás alguien dirá 4 años, 5 años, todavía muy pequeño, pero en el fondo es como la población que en general no siempre va al colegio, que es donde empiezan a socializar, empiezan a entender que hay normas, hay cierto control, digamos, que se hace parte también el colegio. Entonces, los niños cuando están solamente en su casa, no siempre son muy bien educados respecto de prevenir accidentes. Y yo creo que así como consejo general, los niños, la cocina, fuera. No deben estar en la cocina. También por las características de repente que tienen a los 2, 3 años, que andan explorando, recorriendo la casa, corriendo, escalando. En la cocina se pueden caer, se pueden cortar, se pueden intoxicar. No es raro que guardemos elementos que son de aseo, ¿cierto?, en las cocinas, y también los niños se intoxican por eso. Los medicamentos hay que dejarlos fuera del alcance. Si están en el botiquín, eso no tiene que estar al alcance de los niños, porque también los niños se intoxican mucho con medicamentos que hay en la familia. Y el paracetamol, por ejemplo, en los niños es muy, muy dañino una intoxicación por paracetamol, que es un medicamento que está como muy al alcance de todo. Probablemente en todos los hogares. Sí, profesor, estamos terminando el programa. ¿Se quiere entregar un mensaje antes de despedirnos? No, decirle a la gente que ojalá se cuide, que se prepare antes y que ojalá actúe con calma cuando se vea enfrentado a una situación así, pero de todas maneras el hecho de estar preparado antes nos va a ayudar a mantener la calma. Sí, muchas gracias, profesora, por compartir sus conocimientos, venir al programa y también entregar estas recomendaciones que probablemente a la gente le van a hacer mucho sentido en sus casas. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros terminamos el programa Hablemos de Salud. Esperamos que las recomendaciones le hayan servido, hayan sido útiles y siga junto a la programación de Campus TV. Nos despedimos.